Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches y bienvenidos. La semana anterior hablábamos de cine, recomendábamos películas que se pueden ver en verano, que supuestamente tenemos más tiempo libre. También el verano es tiempo propicio para leer. Mucha gente aprovecha para leer lo que no ha podido hacer a lo largo del año. ¿Qué ocurre? Pues que a veces nos atropellamos un poco y llevamos 3 libros a la vez y cosas por el estilo, y claro, hacer imposibles es muy difícil. Pues hoy, para hablar de literatura, del mundo de la literatura y del mundo editorial, cuento con un editor. Él es un chico joven que en un momento dado decide dedicarse a este mundo. Ahora nos va a explicar por qué. Andrés Luis García Serrano, editor. Andrés, bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo un chico joven decide dedicarse al mundo editorial? Porque eso no es tan frecuente. Un poco por influencia familiar, ¿no? Por seguir el negocio, y como todo el mundo sabe, mi familia llevaba el Zoco, la librería El Zoco, y bueno, eso cuando yo tenía unos 18 años comenzamos a editar algunos libros, algunos de temática local, como por ejemplo el cómic de historia que escribió mi padre, o que también ilustró Pepe Moyano, ¿verdad? Y a partir de ahí pues empezamos, entre otros, con tus libros, La costumbre de escribir, 1 y 2, y empezamos a editar. Yo seguía en Málaga y de alguna manera abrimos horizontes a través de Málaga, Córdoba, Granada, y poco a poco, bueno, pues tenemos un catálogo ya de más de casi 400 obras de toda España. Bueno, antes de llegar ahí, háblame de tu infancia. ¿De mi infancia? Tu infancia. Mi infancia la recuerdo llena de felicidad y de buenos momentos. La semana pasada, casi. Exactamente, todavía estoy saliendo de la adolescencia, como tú sabes, claro. Convirtiéndome en un hombre. Y mi infancia fue muy feliz, porque Marbella es un buen sitio, supongo, y tuve suerte con la familia, la casa donde caí, y estuve entre dos mundos que eran muy distantes y muy diferentes, porque íbamos mucho a Écija o a Pedro Abad, ese pequeño pueblo de la campiña cordobesa, del valle del Guadalquivir, donde nació mi padre y donde tenía a mis primos y que ya han salido de allí, o a mi abuela, en paz descanse. Y claro, eran dos mundos totalmente diferentes, ¿no? La Marbella del dinero, de la opulencia y del pijerío, y la Córdoba de los olivos y de la campiña y del valle del Guadalquivir, ¿no? Eran dos sitios muy diferentes que de alguna manera pues creo que me enriquecieron y me hicieron ver dos mundos, dos formas de vivir. Una abuela, esta abuela de Pedro Abad, sí, que duró 100 años, ¿no? Casi, por 2 años. Por 2 años, a los 98, ya en plena pandemia, se fue. Pero estuvo a puntito de llegar a las 3 cifras. Y entiendo que la vinculación con Écija viene por tu madre. Correcto. Es un pueblo de interior, con muchas costumbres, mucha tradición, y esa rama familiar de mi madre, pues muy religiosa, muy católica, muy practicante, y claro, me permitió ver otro panorama y otro contexto socioeconómico, por decirlo de alguna manera, de Andalucía, ¿no? Marbella, Écija y Pedro Abad. Y me encantaba, íbamos muchísimo a ver a nuestra familia, y creo que complementaba mucho mi infancia en cuanto a conocer diferentes zonas y diferentes formas, como te digo, de ver el mundo y de vivirlo. Fíjate, Andrés, que hay bastante gente que vive en Marbella desde hace 40 años o 50 años. Ajá. Y todavía sigue diciendo me voy a mi pueblo. Exacto. Dice al fin de semana o cuando tiene la oportunidad va a su pueblo de origen. Ajá. Y no termina de arraigar en Marbella. Qué cosa más extraña, ¿no?, que se dé eso. Es curioso. Bueno, yo confieso que yo siempre he dicho me voy a mi pueblo, sin ser mi pueblo, porque yo nací en Marbella, de allí era mi padre, pero era tal la vinculación que tenía a Pedro Abad y a Córdoba, que yo siempre dije mi pueblo, es mi pueblo, Pedro Abad. Y hasta hace poquito pues íbamos prácticamente, no sé, cada una vez cada mes o cada 2 meses.
¿Cómo influye en un niño el crecer en una casa de maestros? Pues rodeado de libros, Paco, rodeado de libros, viendo documentales, y es bonito que siempre he conocido más museos y otro tipo de turismo. Por ejemplo, yo no llegué a ir a Isla Mágica, a un parque de atracciones, no conocí el Tivoli World, solo fui a este parque de Tarragona, no recuerdo cómo se llama, con el instituto. Terra Mítica, ¿no? Terra Mítica, exactamente, o a Isla Mágica con el colegio, con el instituto. Quiero decir con esto, claro, que mis padres inclinaban más hacia lo que tenía que ver con la cultura, museos, libros, exposiciones, y claro, eso, pues, en cierta manera, ahora lo valoro muchísimo, el haber tenido esa infancia en la que me he podido impregnar de mucha cultura, de muchas conversaciones ¿Y interesantes. tu etapa académica, de formación académica? Esa fue un caos, fue un caos. Yo tuve una juventud un poco movidita, no era una persona tranquila, tuve algunos problemas de salud que me hicieron ver la vida de otra forma, ser un poco arriesgado, acercarme a... estoy haciendo una confesión aquí muy grande, ¿no? Pero acercarme a mundos más alejados de lo que podemos considerar bueno, académico o limpio, ¿no? Y tuve una infancia muy movidita, en parte por problemas de salud. Me diagnosticaron la enfermedad de Crohn, no lo encajé bien, tuve operaciones muy fuertes. En fin, no nos vamos a meter en esto demasiado, pero claro, hizo que mi etapa de los 20 a los 30 años fuera un poco caótica y fuese un joven perdido, que siempre trabajé mucho, siempre compaginé trabajo con estudio y con un gusto o una curiosidad intelectual, gusto por la literatura, por el cine muy fuerte, por la historia, pero no era un tío centrado. Y entonces pues ahí estuve compaginando Málaga, la carrera de Derecho, que no llegué a terminar porque me volqué de lleno en el negocio. Vi que tras hacer prácticamente con la carrera ya terminada, me metí en un despacho de abogados, empecé a hacer, bueno, lo que hace un abogado, redactar demandas, explorar jurisprudencia, y vi que eso no era lo mío y me centré pues en lo que ahora estoy, que es lo que más me gusta y me apasiona, porque lo entiendo como una pasión, que es el mundo de la edición del libro, de la librería y todo lo que eso conlleva, que es un negocio bonito y muy dinámico y amplio. Está bien, Andrés, que cuando uno ha pasado en la vida momentos difíciles, sí, y logra salir, ajá, que des ese testimonio. Sí, porque hay mucha correcto. gente que nos puede ver que atraviesa por momentos malos, Sí, para que tenga constancia que se puede salir de situaciones adversas. exactamente. Los que Sí. somos supervivientes, te lo digo porque yo he tenido problemas de salud Ajá. también bastante graves, y sin embargo aquí estamos, Claro. haciendo cosas. Nunca, lo que no te puedes quedar nunca en casa Exactamente. lamentándote, porque el lamento no sirve para nada, absolutamente. Muy de acuerdo con esa Así reflexión, que, querido Paco. dicho esto, seguimos. Empiezas en el mundo editorial y Sí. tú descubres ahí una vocación que quizás no eras consciente de ello. Me gustó mucho, me gusta hacer ferias del libro, me gusta tratar con escritores, me gusta conocer escritores, gente que le gusta la literatura y que emplea gran parte de su vida en escribir y en investigar. Y lo dinámico del negocio en sí, ¿no? No se trata solo de leer y corregir y editar, ¿no? Tienes que vender, tienes que negociar, tienes que hablar con muchos actores de la cadena de la edición del libro, hay maquetadores, correctores, lectores cero, impresores de todos los tipos, en fin, es un negocio muy rico y que además mueve bastante aquí en España, y España es como una potencia editorial, ¿no? Estamos hablando del sexto país, el quinto o sexto país que más edita, Bueno, que más produce y que más exporta. Esta editorial tuya, y en un principio de tu padre Sí. y de tu madre, Esto lo montamos todos, Paco. es Esto fue como un crecimiento una editorial orgánico familiar. en el que, lógicamente, mi padre tenía sus limitaciones informáticas a la hora de crear una web y demás, o a la hora de dar de alta el negocio en Málaga, en el registro mercantil. Recuerdo yo ir con 20 añitos, temblando casi porque no sabía dónde echar los papeles ni cómo hacerlo. Y claro, eso fue algo que creció poquito a poco, al principio muy local, como sabes. ten en cuenta que a tu padre le pasó igual que a mí, que somos personas mayores activas. Mi padre no Entonces, para. Eso quiere decir no para. que la informática nos cae un poquito... No, pero se maneja muy bien, ¿eh? Se maneja muy bien, increíble, sobre Bueno, todo con las redes sociales y eso. Lo que quería especificar era que
se empieza con el sello Algorfa, creo. Sí. ¿Y después cuántos sellos tiene la editorial ahora mismo? Creamos uno que ahora está en desuso, que es Azofaifa. Ahora hemos creado otro que se llama Leyente, que está dirigido a autoedición solamente. Está Labios de Falcata, que es el sello de poesía. Y ahora viene otro, bueno, Flamenkids con nuestro amigo Pepe Quinto también, de flamenco para niños. Y ahora viene uno que nos hace mucha ilusión, que no sé si decir el nombre, pero es un sello infantil, para literatura infantil, estrictamente de 5 a 10 años. ¿Sí? Libros de tapa dura, típicos ediciones ilustradas, con poquito texto para primeros lectores. Y ahora vamos a enfocar ahí algunas fuerzas con... O sea, un libro que tiene un componente de lectura, Ajá. pero también es un libro atractivo, una especie de juguete, ¿no? Claro, claro. Que eso siempre ha sido un cometido que ha tenido el libro infantil. Exactamente. Y que yo creo que últimamente se ha trastocado un poco, ¿no? A ver, lo que ha pasado con el libro infantil, y más que infantil, el juvenil o preadolescente, es que se ha enfocado mucho al mundo de las redes sociales, lo que viene a ser youtubers, tiktokers, y esto ha impregnado todo el mercado editorial de colecciones que están más que escritas patrocinadas por estos youtubers, ¿no? Una editorial grande accede a ellos, saben que tienen un altavoz grandísimo con miles o cientos de miles o incluso millones de seguidores y hacen un acuerdo con ellos para sacar una colección o un libro. Y en ese sentido ahí tenemos al Rulas, que ahora mismo está triunfando. Pero lo que nosotros tenemos en mente es hacer algo más del estilo de editoriales que a lo mejor alguien conoce como Nube 8, Calandraca, Tres Tigres. Son editoriales, los libros tienen ilustraciones muy cuidadas y el contenido está muy cuidado y muy enfocado a la pedagogía del primer lector y el aprender primeros conceptos, algo de algunos valores y a leer, que es de lo que se trata. Y ese mercado está muy sano y es, bajo mi punto de vista, muy respetable este sector de la edición de la literatura infantil, ¿no? Creo que se hacen grandes trabajos, ahí está Ana Llenas, por ejemplo, con El monstruo de colores, o escritores de este tipo, escritoras e ilustradores que hacen un trabajo excepcional. Y ahí vamos a nosotros a atacar ahora, creando una nueva colección muy cuidada y vamos a intentar que tenga bastante alcance. La Feria del Libro es algo importante a la hora de demostrar los productos editoriales. Muy importante. Vosotros empezasteis con la Feria del Libro de Marbella, Ajá. pero ahora ya no hay feria que se os resista. Es que a mí me encanta eso de la feria, me lo paso muy bien. Me acuerdo mi amigo Rafael Guardiola Iranzo, que es filósofo, el presidente de la Asociación de Filosofía, cuando le comenté que me encantaba estar en la Feria del Libro, y me dijo algo que me gustó mucho, y dice, hay que ser muy idiota para que no te guste esto, ¿no? Porque es cuando conoces a la gente que le interesa la literatura, a los escritores, y cuando conoces a los compañeros del sector. ¿Y hasta ahora cómo ha sido la experiencia? Muy buena. A ver, esto es como todo, hay ferias que fallan económicamente, que no salen bien, en las que acabas reventado y no ganas ni un duro, y hay ferias que van muy bien y que haces una labor ya no solo de venta, sino promocional y de estar ahí. Ahora estamos en San Pedro, empezamos ayer, la Feria del Libro de San Pedro. ¿Cuándo grabamos este programa? Exactamente. En la Feria de San Pedro. Claro, sí. Cuando... Hoy a día 1 de julio, exactamente, que ya cuando se emita se habrá terminado y estaremos empezando la de Marbella. Este programa efectivamente va a Exactamente. Pero han puesto una localización este año muy buena, que es en el Paseo Marítimo, en la playa La Salida, donde está este chiringuito que hace el Alabardero, justo al lado, y es espectacular la zona, aquello es paradisíaco. Claro, es que el Paseo Marítimo de San Pedro es un lugar muy precioso, no lo conocía yo lo suficiente, y la verdad es que es un auténtico placer hacer una feria del libro allí, viniendo de las calores de Madrid, del Retiro y de lo que lo hemos pasado allí. Eso te iba a decir, que me contases la experiencia que habéis tenido en Madrid. A ver, a Madrid hemos estado presentes muchas veces, hemos organizado firmas y alguna presentación en la Feria del Libro, ¿no? En Madrid muchísimas, ¿no?, presentaciones, pero en la Feria del Libro de Madrid hemos estado presentes a través de la caseta de la Asociación de Editores, la que organiza la Asociación de Editores con todos los editores asociados que quieran participar y llevar una muestra de sus novedades o de sus libros más vendidos. Y me empeñé yo un poco en probar a ver, creo mucho en mi catálogo, creo que tenemos un catálogo que funciona bien en Madrid y que se vende de Madrid, porque todos esos datos los puedes ver. Y me empeñé un poco en probar a ver qué tal la Feria del Libro de Madrid, pero no ha salido como
como esperaba, porque hay mucha competencia, una feria con más de 400 casetas, unas 1000 editoriales están presentes, con páginas. Nosotros estábamos con Letra Versal y Col and Col, 2 editoriales malagueñas, compartiendo la caseta, y ha sido muy difícil mantenerse allí, porque además el clima nos ha acompañado, ola de calor tras ola de calor, y cierres del Retiro por un peligro que estiman en cuanto a que se puedan caer las ramas o no sé qué, entonces cierran el Parque del Retiro y por ende la feria. Y eso nos ha perjudicado muchísimo. Han sido 3. La feria está en el Retiro. En el Retiro, está en el Retiro, en la parte este del Retiro. ¿Tenía idea que antes se ponía algo en la Cuesta de Moyano? Eso sigue allí, es la Feria del Libro permanente. La Cuesta de Moyano siguen estando allí, las casetas de madera, estas bonitas, entonces, con libros de segunda mano en su mayoría. Esa es mi cuesta, ¿no? Claro, esa es la tuya. De don Claudio Moyano. Hay auténticas joyas, difíciles de encontrar, pero en esa Cuesta de Moyano hay auténticas joyas. Esos libreros hacen una labor increíble porque compran en toda España. Estuve hablando con uno y recibió 3 llamadas, una de Málaga, otra de Albacete y otra de, no recuerdo, ofreciéndoles libros de ediciones antiquísimas, incluso de Fray Luis de León y cosas así del siglo XVIII, XIX, impresionante. Casi un incunable. Exactamente. Bueno, desde el momento en que se abrió la editorial Algorfa, sí, unos cuantos años después, ¿qué ha pasado ya? ¿10 años? Llevamos 14, creo. 14 años. Sí. ¿El catálogo por cuántos títulos está integrado? 400, unos 398. ¿Qué pasa? Claro, esto es que yo me baso en los ISBNs que hemos catalogado. Estos ISBNs, algunos se han descatalogado y hay después muchísimo trabajo en lo que tú no tienes la necesidad de gestionar un ISBN, porque no son libros que se vayan a comercializar. Son trabajos, tipo catálogos o libros que reúnen premios o cosas. Por ejemplo, hace poco un hombre de Ojén que quería regalar una especie de memorias de su vida a su familia y nos encargó 50 ejemplares, una edición de lujo en tapadura, pero que no quería por nada del mundo que se vendiese, y ese libro no tiene ISBN. Si sumamos todos estos trabajos, pues la cosa llega a 500, 600 libros perfectamente. Hombre, esa última opción que tú has mencionado, muy interesante eso, ¿no? Sí. Porque ahí debe haber una producción literaria desconocida para el gran público. Correcto, muy grande. O sea, hay muchísimo libro que no se gestiona el ISBN, incluso que se comercializa sin ISBN, bueno, pero por cauces no oficiales, claro está. Estamos acostumbrados que vamos a una librería o a través de internet hoy día y adquirimos cualquier título que queramos, nos llega en unos días, tenemos el libro en casa. Sí. Y yo creo que no conocemos realmente cuál es el proceso de elaboración de un libro. Desde que ese libro está en la mente del autor, lo escribe, iba a decir un manuscrito y ya no es un manuscrito. Se sigue llamando manuscrito. Se sigue llamando manuscrito. Siempre. Hasta que el libro está en la calle. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Pues siempre nos escriben o nos llaman y nos ofrecen y nos hablan de la obra, ¿no? Entonces nosotros lo que solicitamos siempre es el llamado manuscrito, o si es reticente a enviar la obra porque crea que se puede copiar o algo, pues al menos unos capítulos para darle, bueno, alguna respuesta, ¿no? Decirle, si hay un mínimo de estilo, ¿no? Claro, exactamente, para decir si es publicable, ¿no? si se puede comercializar y si tiene cierto sentido que nosotros sufraguemos todos los gastos, porque en principio nosotros lo hacemos todo en edición tradicional, que se llama, con Algorfa, ¿no? Quiere decir que nosotros sufragamos todos los costes de edición, la maquetación, la corrección y demás. Entonces, una vez que llega el manuscrito, pues, y nosotros lo exploramos entre varios, vemos la viabilidad que tiene, el interés comercial que pueda tener, el nicho al que lo podamos dirigir, la biografía del autor o de la autora es muy importante saber si bueno, pues esta persona tiene formación, si se mueve, si ha escrito otras cosas, se puede investigar las ventas de libros anteriores, a ver cómo han ido. Y luego viene el proceso ya de corrección de la obra, siempre ortográfico y a veces ortotipográfico de estilo, según ya nos metamos o no, porque hay gente que nos manda cosas en realmente lo que damos es un repaso de lo que viene a ser la ortografía y poco más, por si hay alguna errata o algo que se le haya escapado, pero por lo demás ya no nos metemos porque hay cosas realmente interesantes y bien escritas que nos llegan, ¿no? Hombre, realmente yo pienso que en cualquier libro, pues muchas veces que se corrige siempre se filtra algún error. Siempre. La antigua fe de errata, en los libros aparecía fe de errata. Sí. Tenía unos amigos de Valladolid,
vallisoletanos que eran una pareja de filólogos muy buenos, habían estudiado en la Sorbona de París, habían estudiado en Madrid, en la Complutense, y eran muy buenos, muy profesionales, hasta el punto de que cobraban por corregir un libro en 3.000 y 3.000 euros, ¿no? Imagínate, eso es una cifra muy alta, eso es valorar mucho tu trabajo para cobrar eso, porque casi nadie te lo va a pagar. Y llevaron a cabo un proyecto que se llamaba Incorregible, que lo que hacían era analizar las obras que más se estaban vendiendo en ese momento, de editoriales, Alfaguara, Tusquets, Planeta, Asteroide, Acantilado, editoriales muy serias. Tenían como un criterio en el cual a partir de 50 fallos, pues la obra no pasaba su examen. De más de 100 obras que analizaron, solo una superó ese baremo, ese margen de los 50 errores. Es decir, toda obra tiene mucho que corregir y siempre queda mucho pendiente de corregir y mucho que no se ve. Hace poco, bueno, yo estoy leyendo ahora a Javier Sierra, este libro que ha escrito sobre el Prado y demás, y me he encontrado ya 3 o 4 erratas, y las que no he visto yo y no he detectado. El Prado, ¿no? El nuevo. Es un plan maestro. Sí, ese último no lo he leído. Me está encantando, me tiene muy enganchado. Es que antes Javier Sierra venía bastante a Marbella. Sí. Tenía bastante contacto con el Club Foro 7, sí. Pero como el club se cerró, ahora hace tiempo que no hablo con él realmente. Me habían comentado de este último libro, pero no lo conozco. A mí me está enganchando, me está gustando muchísimo. Y no suelo leer yo mucha literatura de ficción, soy más lector de ensayo. Los libros de Javier se acostumbran a enganchar. Siempre. Con ese misterio siempre que envuelve todo. Desde aquella novela sobre Napoleón en Egipto. Lo leíste también, es muy bueno, claro, El secreto de Napoleón. Ese fue el primero que yo leí de esto. Claro, yo tendría 17 o 18 años cuando leí ese libro. Cuando todavía no lo conocía personalmente. Exacto. ¿No? Y después viene todo lo demás y la verdad es que son siempre libros que enganchan. Sí. Bueno, fue Premio Planeta. Lo fue. Hace unos 5 años, si no recuerdo mal. Que esa es una recompensa económica buena. Bueno, cuando alguien con una editorial pequeña, como es tu editorial, se codea con Alfaguara, que tú has mencionado, o con Planeta, con todas estas editoriales, hay que dejar de lado todo tipo de complejo, hay que ir con modestia. ¿Cómo se hace? Yo voy con admiración. Me es muy fácil admirar a la gente que admiro, valga la redundancia, que hace cosas que a mí me parecen fuera de serie, ¿no? Y, por ejemplo, ahora en Madrid he conocido a los de Siruela. Estoy leyendo el libro de Nazares Castellano, de Biosofía de la Respiración, un puente hacia las mariposas, se me ha olvidado el nombre. Pero, bueno, pues conocí a Nazares Castellano y estuve hablando con las editoras de Siruela, y que ha sido un año tremendamente bueno para ellas, porque han tenido a Nazares Castellano y han tenido a David Duclés, que está vendiendo cifras astronómicas de su libro, porque el que lo lee y se enfrenta a él dice que es buenísimo, realismo mágico, bien escrito, un hombre de 35 años de Jaén, que bueno, es toda una revelación este hombre. Y bueno, pues estuvimos hablando un poco de las cifras que estaban teniendo y tal, y de lo bien que estaba siendo este año para ellas, y bueno, pues uno se acerca humildemente, sabiendo dónde está, cuál es su sitio y su mercado, e intentando aprender. Y para eso Madrid sí que me ha servido muchísimo, porque allí está todo el meollo, están todas las grandes, y bueno, ver anagrama, acantilado, conocer a algunos nuevos, en fin, pues te llevas mucho de allí. Eso que se repite recurrentemente de que en España no se lee, parece que es una leyenda urbana, ¿no? Eso es mentira. Yo creo que se lee mucho más de lo que se piensa. Se lee y se compra mucho, se compra más libros de lo que es del que se lee, eso también es verdad. Se compra mucho libro que luego no se lee, porque casi que es un objeto de colección en muchos sentidos para esta nueva forma de consumismo literario, ¿no? Pero hay muchísimo lector y ahora mismo las cifras son de crecimiento continuo y constante año tras año, tanto de la literatura, del libro físico como del libro digital o del audiolibro. Cada vez hay más gente que lee. Y por ejemplo, es muy curioso lo que está ocurriendo con la literatura juvenil, que está tirando totalmente el público femenino de ellos, chicas de 17, 18 años, 16, compran muchísimos libros de este tipo de literatura, romance, dark romance y estas cosas. O sea, que la lectura esté feminizada. Está muy feminizada. Las mujeres leen mucho más que los hombres.
los datos estadísticos en eso no dan duda. Siempre he estado convencido que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Sí, verdad. No me lo digo porque creo que es un signo de inteligencia dedicarse a leer. Claro, me parece. Totalmente. Porque comparto esa apreciación contigo, siempre lo he pensado. Cuando uno es lector de toda la vida, no entiende muy bien que haya gente que no le guste leer, con lo cual es muy respetable que a alguien no le guste leer y diga que no lee y ya está, ¿no? Pero hay mucha gente, que no se acerca ni lo más mínimo, ¿no? Eso que se dice, el lector va lo negro. Sí. Hay mucha. Claro, Oye, pero no es una condición sine qua non. La inteligencia no va ligada al volumen de lecturas, por supuesto que acarreas, ¿eh? Es algo que me ha enseñado este negocio también. He visto gente con muchísima formación, con libros muy sesudos escritos, que después en otras facetas de la vida no llegan a nada, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? De la inteligencia no es medible, hay muchos tipos de inteligencia, y la literatura lo que te hace más que inteligente es interesante, creo yo. Claro. Yo creo que hablar con alguien que ha leído un poquito más... A veces se encuentra uno con alguien que se dedica a escribir y que te dice que no lee. Eso siempre me ha parecido algo creo incompatible. Exactamente, yo lo veo un poco incongruente, y además se nota. Y no leas. Y se nota mucho, Paco. Tú puedes tener algo interesante que contar, pero no sabes expresarlo en el papel. Eso es algo que se percibe muy rápido. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que se aventura mucha gente que no tiene el más mínimo acercamiento a la literatura y se aventura a escribir obras de ficción o de cualquier otra cosa, ¿no? Y eso se nota muchísimo porque no está estructurado. Una cabeza que no está estructurada y no sabes plasmarlo en un papel, eso se percibe rápidamente. Y este mes hemos desechado porque hay cosas que realmente te llegan y que dices que ni para autoeditarlo, porque el trabajo que tiene es de reescritura, es decir, es que tienes que reescribir la obra entera, no está bien hecha, ¿no? Los diálogos no tienen ritmo, hay discordancias por todos sitios, de tiempo, de todo, no hay por dónde cogerlo y llegan muchos así que ni te lo explicas, vamos, dices, pero ¿cómo eres capaz de querer publicar esto con tu nombre? Bien. Y además diciéndome que está corregido, ¿no? Diciéndome que lo quieres ya, que lo quieres rápido, que como tú lo has revisado, que ni lo revisemos nosotros. Y el último que me encontré, pues había párrafos de más de 15 líneas sin una coma y sin un punto. Y yo dije, señor, es que es imposible, es que no se puede leer y corregirlo, esto son miles de euros. Si uno es Camilo José Cela puede hacerlo. Pero aún así, aunque no tenga una coma, un punto, tiene un ritmo. Bueno, pero el libro entero el libro entero sin pausa, eso se te hace difícil, ¿no? Se puede hacer por estilo, por querer representar una conversación, una especie de verborrea, ¿no? Rápida, que no tenga pausa, pero no puedes construir una obra entera. Nadie habla así, se ahogaría. Bueno, yo decía al comienzo de esta charla, Andrés, que el verano es buen tiempo para leer. Y hay mucha gente que realmente la única época del año que lee realmente es en el verano. Exactamente. Tiene vacaciones, por ejemplo. Por eso muchos aprovechamos para trabajar, vendiendo libros. Bueno, pues vamos a ver algunos títulos que tú recomendarías para leer en este tiempo de verano. Todavía queda un mes y medio o más por delante. Y, hombre, pues títulos, pues, por ejemplo, de tu editorial. Hombre, de mi editorial, claro que sí. Porque como además hay de todo dentro de tu editorial, hay poesía, hay ensayo, hay libros de historia, hay libros de artículos, hay libros de todo. Correcto. Pues ahora mismo yo creo que una lectura para el verano, para aquellos que les gusta la historia mucho, puede ser el libro de Luis Enrique Sánchez. Luis Enrique Sánchez ha escrito una obra tremendamente buena, todo el que se ha acercado a ella me ha hablado maravillas. Estamos ahora mismo intentando que salgan a veces Sevilla y en otros medios de comunicación porque creemos muchísimo que es un libro que va a dar que hablar. Enrique Sánchez ya escribió El tesorero de la catedral y ahora lo que ha hecho es rescatar a un personaje histórico olvidado que sale hasta en el Quijote se menciona, que es el valiente, Manuel Ponce de León. Manuel Ponce de León. El valiente, que es un ascendiente del conocido Ponce de León, de la Ruta del Dorado y todo eso que tanto habla el cine norteamericano y, ¿verdad? Y en Norteamérica se conoce mucho este personaje y esto más que aquí. De Lope de Aguirre. Sí. Por ejemplo, Aguirre, que buena película, La cólera de Dios, ¿no? Sí.
Y el libro pues es fascinante, se ambienta en Sevilla y en diferentes... y es un libro de frontera, como lo llama Luis Enrique, una novela de frontera, porque refleja muy bien las tensiones fronterizas entre los reinos cristianos y los musulmanes en el siglo XIV. ¿Y el título es? Las fronteras del héroe, precisamente, las fronteras del héroe. Está en Editorial Algorfa, que además se puede adquirir a través de online o en internet. Eso, con ponerlo en Google sale en Alfaqueque, ¿no? Alfaqueque, en cualquier librería lo pueden encontrar. Se puede pedir. En internet, con poner Luis Enrique en las fronteras del héroe, saldrán muchísimas entradas para adquirir el libro. Y lógicamente yo recomiendo que se vaya a una librería física también, porque... A ver, eso es al final consumo responsable, Paco. ¿Sabes? Si nos dedicamos a pedirlo todo por internet, al final lo único que vamos a tener son locales de MRV, de Seur, de DHL, de Correos Express, y no vamos a tener librerías. Y es una pena, es como si todo el mundo decidiera comer en casa y desaparecieran los bares y los restaurantes, ¿no? Son sitios, son mágicos, las librerías son mágicas. Yo considero que la librería tiene la figura del librero o la librera, claro, que es aquella persona que sabe de libros y que tú vas a que te recomienda un libro y te vende ese libro con argumentos. Exactamente. Te explica por qué. Y eso no puede Y aunque no lo haya leído, tendrá muchos argumentos el librero, porque habla con gente que lee el libro y conoce los datos, y conoce los datos de venta, y conoce los más vendidos y la temática. Eso te iba a decir, el librero no se ha leído todo el catálogo que tiene allí. Pero sabe interpretar los metadatos que acompañan al libro. Tiene referencia de cómo ha funcionado ese libro, esa obra en concreto. Exactamente. Y yo creo, cuando un librero es profesional, no te defrauda nunca. Exacto. Te conoce. Te conoce, te puede gustar más o menos lo que te recomienda, pero desde luego no hay mucho peligro de equivocarse. Exactamente. Y eso es importante. Bien, este es el primero. Otro libro. Vamos a salir de Algorfa. Vamos a salir porque de Algorfa. Es un libro que me está fascinando. Ya te mencioné el de Nazaret Castellano, que va sobre filosofía, ciencia y neurología, y sobre cómo podemos, a través de la meditación, de la respiración, acabar con muchos problemas que hoy tenemos en la sociedad, de estrés, de depresión y demás. El libro es fascinante. Esta chica es neurocientífica, lo expresa todo maravillosamente. Es un libro donde no paras de marcar citas una tras otra, porque es una fuente de citas y de revelaciones. Ese libro me está gustando mucho. Y hay otro de Rafael Narbona, que se llama Maestros de la Felicidad, y hace un repaso por toda la historia de la filosofía occidental, rescatando aquello que los diferentes pensadores han considerado que les ha ayudado a vivir de una forma plena y tranquila, entendiendo por plenitud, tranquilidad, felicidad, ¿no? Y es muy bueno este libro, muy muy bueno. Y podríamos hablar de poesía también. Claro. El libro de María Cabrillana. Yo realmente confieso que cada vez leo menos literatura de ficción. Sí, a mí estoy muy centrado en el ensayo y en la historia, sobre todo en la historia, pero también en la poesía. La poesía es necesaria tener siempre como una pequeña dosis. Sí. La poesía no es para leer como una novela o como un ensayo, pero una pequeña dosis sí. Exactamente. Siempre, ¿no? Me ha recordar para aquellos que les pase como a nosotros, que nos guste la poesía, pero que quieran la pequeña dosis, que no quieran extenderse y que además quieran a alguien que le ayude a interpretarla, ¿no? Porque muchas veces es difícil leer un poema y no sabes qué quiere decir. Te puede llegar, puede tener una sonoridad preciosa, puede estar muy bien construido, la cadencia, todo, el ritmo, pero no entiendes bien a dónde quiere llegar, qué es lo que quiere decir, qué es lo que esconden las palabras, ¿no? Y hay un libro que se llama Cuánto sé de Eros, de un hombre de aquí de Cártama, de Málaga, Sebastián Sánchez Millán. Sebastián es un hombre intelectual muy muy respetado, doctor en filosofía, historiador, profesor de instituto, pero es muy respetado como filósofo, ¿no? Es uno de los organizadores de la Olimpiada Filosófica. Y este hombre basó su tesis doctoral en Cuánto sé de Eros, que son las concepciones del amor en la poesía latinoamericana, hispanoamericana. Rescata a Octavio Paz, José Hierro, otras autoras, a lo mejor no tan internacionales, pero muy conocidas, como Rosa Romojaro, de aquí de Málaga. Hombre, Rosa Romojaro fue profesora mía en la universidad. Bueno, es una mujer muy interesante, interesantísima. Sí.
Es increíble. Allí está en el Ateneo, yo la conocí en el Ateneo de Málaga, pues siempre está allí presentando, creo que llevó durante un tiempo, si no la sigue llevando, la vocalía de poesía del Ateneo de Málaga. Y Rosa, bueno, es de las figuras más respetadas ahora mismo de la poesía andaluza. Bueno, tengo que decir por supuesto. que Rosa no es que se lleve tanta edad conmigo, sino que yo he estado estudiando en la universidad hasta edad muy avanzada. Creo que eso hay que... Bueno, es que tú, ¿cuántas carreras tienes, Paco? ¿5 o 6? Has perdido la cuenta ya. Creo que son 5. Hay que ver. Bueno. A algunos nos hace sentir muy mal. No, eso es, no, en lugar de dedicarme a haber jugado al dominó, me he dedicado a estudiar. Eso tiene mayor buena historia. decisión. Bueno, estoy recomendando antes un libro de una amiga nuestra que es María Cabrillana. Claro, María Cabrillana de Rivas, sí. María Cabrillana. Escribe muy bien y sobre todo es un placer escucharla, recitar o declamar. Es que es una cosa entre ser rapsoda y actriz de teatro. Es algo impresionante lo que hace María. Eso es lo que te iba a destacar, que hay poetas que mejor que no lean sus poemas, porque tú escuchas la lectura de sus poemas y pierden mucho. Bueno, pero María no. No. María lee sus poemas, como los poemas de los demás, perfectamente con esa vertiente histriónica en el buen sentido de actriz que ella tiene. Exacto. ¿Cómo se llama el libro que recomiendas? Una memoria fatal. Un puente hacia la madrugada. Ya que título más sugerente. Un puente hacia la madrugada. ¿Que se ha salido en Labios de Falcata? Correcto. Ediciones Algor, Labios de Falcata. Que además ese título, esa denominación, ya de por sí es poética. Sí. ¿Qué significa? La espada íbera. La espada. Los labios cortantes, los labios penetrantes, ¿no? La palabra a través de... La palabra que llega, que hiere. Sí, ese asunto de rescatar palabras es algo que en tu padre y en la editorial se lleva, porque también se edita una revista de pensamiento, como es La Garbía, que rescató esa palabra, la garbía. Exactamente. Al Sark, al Garb, el occidente y el oriente. Y leyente en sí también es un rescate, si lo piensas, porque se usa lector, pero no leyente. El lector fue una especie de cultismo que acabó adaptándose y usándose más que la que se puede considerar que era más común o más de uso, el leyente. Y al final todo usa lector, todo el mundo usa lector. Pero ahí sigue, la rescatamos y nos gustó ese término que tan en desuso. Bueno, pues ya que había mencionado la revista La Garbía, es una revista que hoy día es un referente en revistas digamos, de un nivel cultural mediano alto, por así decirlo, ¿no? Porque está al alcance de la mayoría de los lectores, pero tampoco es una revista de distracción. Es para pensar un poco lo que se publica, y hoy día es, digamos, casi una publicación de culto. Eso nos dicen, pero además como no lo estamos mirando desde un punto de vista comercial, no lo estamos considerando así, pues también es difícil de conseguir. Así que me llaman muchas veces, ¿dónde la conseguimos y tal? No la tenemos distribuida. Y tiene cada vez más valoración, la valoran muy bien en Málaga. No paran de llegarnos buenas críticas y buenas impresiones, tanto del contenido como de la forma en la que está maquetada por el maestro Pepe Moyano, que cada vez es más profesional, vamos. Mi primo Tu Pepe. primo Pepe, es increíble, además, vamos, es insuperable. Además hay una cuestión, es una persona totalmente autodidacta. Eso es lo que más me llama la atención. En la pintura, en el dibujo, en la maquetación, autodidacta. Exactamente. Yo creo que eso lo hace más especial también, Paco. Claro, creo que eso ha hecho que él tenga su propio método y su propia forma de entenderlo. Por supuesto, es una persona que ha tenido una inteligencia natural fuera de serie. Exacto. Y bueno, ahí está. Lo admiro muchísimo a Pepe, porque de verdad que no conozco a nadie que sea tan resolutivo en este mundillo, es algo increíble. Y en fin, te puedes imaginar después de 14 años la cantidad de diseñadores y maquetadores que he conocido. Pues Pepe es el mejor, pero con diferencia, ¿eh? Es algo impresionante. No sé, Andrés, si la apreciación mía es correcta o no, pero me da la sensación de que al margen del legítimo interés económico que tiene cualquier empresa que uno monta, en vuestro caso, en este editorial, hay un componente de mecenazgo propio de otro tiempo, que hoy día dice, bueno, hoy día ¿quién hace algo gratis? Hacemos muchas cosas gratis, y muchas cosas sin atender bien a los resultados económicos, y ahí muchas veces fallamos. Yo me río muchas veces con esto porque, claro, me veo trabajando como un burro y sacando dinero de la editorial
de la librería en sus momentos buenos para sufragar ciertos proyectos editoriales porque no nos llega. Y esto desde un punto de vista empresarial es una auténtica locura. En una empresa que está sometida a estos tributos y a estos gastos constantes, porque ya no solo son los tributos o los impuestos a los que tengas que hacer frente, ¿no?, sino todo lo que entraña gestor, transportes. Hoy en día te sacan dinero ahí por todos lados, es decir, es increíble la inventiva que hay para lograr que una empresa pague más y más y más. Ahora sale la ley de protección de datos de no sé qué, 200 euros. El gestor, las cuentas anuales, 300 euros, aparte de los 180 mensuales. En fin, es algo que el dinero ya no sabes ni de dónde viene ni dónde va. En una televisión como es esta o en una radio local, sí, hay que pagar por todo. También. Por todo. Tú llegas y dices buenos días y hay alguien que tiene derechos de autor sobre buenos días. Es así, ¿no? Claro. Hay que pagar por todo, esa es la verdad. Bueno, otro libro más. Otro. Sobre... Nos vamos a novedades. David Uclés te lo he mencionado. La península de las casas vacías. No le habías dicho el título, ¿no? Pues este libro es ahora mismo el que quiera estar de lo que más se va a hablar durante este verano, es de ese libro, de esa obra. Y el realismo mágico escrito ahora. Creo que es digno de acercarse. Yo me he leído 3 o 4 páginas porque no quiero iniciar otro más. Ahora mismo llevo los 4 estos que te he comentado para adelante y no quiero... Creo que este libro va a ser más difícil de leer, va a ser más... para echarle más tiempo. Un libro grueso de 800 páginas y creo que es para centrarse en ese y poquita cosa más, ¿no? Bueno, y de... ¿Sí? No, termina la idea. No, y iba a recomendar de Algorfa también, están saliendo ahora mucho, el de Ana Eugenia Venegas, está dando muchísimo que hablar sobre las movidas madrileñas y demás, no solo en Madrid. Es un libro que está gustando bastante y no sabría ahora mismo recomendarte novedades de los libros más vendidos, podríamos hablar si quieres un rato. Bien. ¿Novedades cuáles son? Pues mira, por ejemplo, ahora mismo va a salir otro libro de Reverte o de Dan Brown o de Con Follett a final de verano. O podemos hablar de un libro que no recuerdo el título. No recuerdo el título ahora. Bueno, pues el autor. No, ahora vamos a verlo. No recuerdo ni el título ni el autor de este libro ahora mismo. Bien, quedando en blanco. Ken Follett y Dan Brown, que acabas de mencionar. Esos son libros muy comerciales, realmente. Eso te iba a decir. Son muy comerciales. Esos son libros que garantizan el entretenimiento. Aparte de esos son libros, al final, que lo que se aprovecha es el nombre del autor. Lo que se aprovecha son casi trabajos editoriales, realmente. Son trabajos en los que el autor ya creo que participa cada vez menos, porque se hacen y que seguramente sea una obra colectiva. Exactamente. Hay un equipo se hacen a demanda, se estudia más la demanda que hay, lo que quiere el mercado, y se adapta a ello. Y se adaptan las obras a ello. Claro, pero si a alguien se le recomienda un clásico de este tipo de literatura, Los pilares de la tierra, por ejemplo, hay garantía de que se va a enganchar, evidentemente, y además le va a poder encaminar hacia libros de mayor envergadura sobre lo que se trata ahí, de manera supuestamente histórica, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, es una manera de enganchar, ¿no? Sobre todo porque la novela histórica llegó para quedarse y hoy día todo el mundo escribe novela histórica. Novela histórica, nosotros lo que más estamos apostando ahora mismo, y el nicho no es tan grande como pueda tener otras temáticas, pero tenemos allá a Montserrat Claros, por ejemplo, que es la que más vende al final en todas las ferias del libro. Esta mujer que la consideran en Zenda, es autora nuestra de Algorfa, y la consideran en Zenda o XL Semanal y en estos medios como la mujer que más sabe de historia naval española, ¿no? Ella tiene 4 obras con nosotros y la última es la de Blas de Lezo, Navegando a Gibraltar, que es un libro que donde va gusta y se vende, porque este personaje ahora mismo está como muy en boga, este almirante. Después hay otro que es Andrés de Urdaneta, que a mí me provoca mucha más admiración, que es un libro que pasa mucho más desapercibido, ¿no? Supongo que será porque Blas de Lezo, esto de Cartagena de Indias, o donde está enrolada la princesa Leonor, ¿no? Que se llama
que se llama Blas de Lezo y tal, o a lo mejor es por eso que está ahora mismo más en boga, pero hay personajes realmente fascinantes en la historia de la edad moderna española. Hay un libro ahora que ha tenido mucho éxito allí en Madrid, que es El Galeón de Atocha. Ahora estábamos en el Parque del Retiro, al lado de Atocha, y creo que eso ayudaba también a que muchos madrileños quisieran adquirirla ahora. Ha sido el libro más vendido allí en Madrid, en nuestro catálogo. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa, mi madre. Tu madre. Mi madre es una persona sumamente especial. Una persona muy, muy especial. Mi madre es una de esas personas que no mira por sí, sino por los demás. Se levanta pensando en las necesidades ajenas de la gente que quiere, antes que en las suyas propias. Y eso es algo que te acaba enamorando cuando conoces a alguien así, que pone tanto de su parte para que todo el mundo esté a gusto al lado suya, ¿no? Muy altruista. Había una canción de los 60, Good Vibration, Buenas Vibraciones, de los Beach Boys. Sí. Y esa canción yo la asocio a tu madre, porque tu madre ¿Por qué? transmite buenas vibraciones. Sí. Es así, ¿eh? ¿O no? Sí, las tiene. Es buena vibra mi madre. Es una mujer que enamora a todos mis amigos o amigas que van a mi casa. No hay nadie que no haya dicho qué madre tienes, qué suerte tienes. Porque es así. Desde que entras por la puerta es todo cariño, amor y ganas de agradar y de que estés a gusto. Al principio, antes de comenzar esta charla, tú me decías, ¿de cine vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de cine también. Vale. ¿Qué tipo de cine te gusta? Sí, muy variado. De hecho, hace poco, cuando estaba en la Feria de Madrid, me dijiste, a ver si hablamos de 3 películas que te hayan... Y soy incapaz de decidirme. Soy incapaz de elegir 3 películas. Sí, eso era para otro programa en otra televisión. Sí, me imagino, porque no pude venir, estaba en Madrid. Y es algo que es que no... Yo creo que lo del cine va por etapas. Etapas de tu vida. Etapas en las que, eso de los 19 o 20 años, te acercas de alguna manera por influencia de algún familiar o algún conocido, en este caso mi primo Matías, y te acercas al cine de Jim Jarmusch, de Ingrid Bergman, El Séptimo Sello, Coffee and Cigarette, este tipo de cine de existencial, ¿no? El Gran Lebowski, que fue una de las películas que más me marcó en mi juventud. El Gran Lebowski, esa falta de épica, esa ausencia de épica en el personaje, ese nihilismo, el pasotismo, me encantó. Como ocurre con la literatura o con la música, por ejemplo, uno puede elegir música o literatura o cine de consumo meramente, de entretenimiento, o una obra que te haga pensar. Exactamente. Y esto con el cine ocurre. Tú has nombrado a Bergman, sí. Que no es un cine fácil. No es fácil. Es un cine para, como se diría coloquialmente, comerte el coco un poquito, ¿no? Sí. Porque quieres ver... Esas partidas de ajedrez con la muerte. Si quieres divertirte, pues es Padre no hay más que uno, que está muy bien hecho, y es un cine magnífico, a mí me parece magnífico, pero es otra cosa diferente. Claro, pero al final, gusto colores. Yo confieso que soy un seguidor de la sitcom, es casi un pecado, ¿no? Este humor facilón de la sitcom que me encanta ponerme de fondo cuando trabajo en algo que no requiera mucha concentración, y me encanta este tipo de sitcom tipo Friends o Big Bang Theory o Dos hombres y medio, una serie súper machista y tal, pero que me harto de reír con ella. Ya forma parte de otra época. Pero sí, se puede compaginar perfectamente este cine con el otro, ¿no? Pero esas son las películas que a mí yo creo que me abrieron un poco la perspectiva. Cuando tú ves con 18, 19 años El Séptimo Sello y te viene un juglar y dice, medita hermano el hecho cierto, hoy estás vivo, mañana muerto. A mí eso me llegó mucho, siendo tan jovencito. Y bueno, todo este cine de los hermanos Coen, el hombre que nunca estuvo allí, Muerte entre las flores, El Gran Lebowski, que ya he mencionado, que es una harta de reír. Me encanta también, me gusta mucho. Hombre, después tienen, por ejemplo, Este no es país para viejos. Me encantó también, muy buena película, aunque me gusta más sus películas del 98, el 2000, 2000 y pico, estas que te menciono. Steve Buscemi, qué gran actor, O el cine este también, bueno, ya
vamos al cine más comercial, tipo Señor de los Anillos y demás, ¿no? Que a todos nos ha llegado. Pero creo que es muy bueno recomendar este tipo de cine a la gente que no lo haya visto y que si tiene un momento anímico que le permita centrarse en una de estas películas, que se acerque a estos directores y demás. ¿Puedes decirme algo bueno del reggaetón? Del reggaetón, que si vas con una copita de más, a lo mejor te puedes mover un poco, pero no soy... me molesta, es una música que me molesta normalmente. El otro día, por ejemplo, estuvimos haciendo paddle surf en Burriana, en Nerja, en ese paraíso, ¿no? Impresionante, lleno de vida, con esos acantilados. Y había gente que venía con su paddle surf o con su canoa, con el reggaetón a toda hostia, ¿no? Y fue algo que me sentó bastante mal, algo que no entendía. No quiere decir, bueno, me hubiera molestado igual que hubieran puesto a 4 estaciones de Vivaldi a toda voz en ese momento, ¿no? Es algo que no entendía, ¿no? Y pensé, bueno, porque está unido un poco a esa falta de gusto por la buena música o de conocimiento por la música, porque es algo que no le encuentro sentido. No tengo prácticamente nada bueno que decir sobre el reggaetón, salvo que es rítmico y a veces te ayuda a moverte, nada más. Con vistas al otoño, ¿alguna novedad editorial que vayáis a poner en la calle? Pues vamos a poner la colección, Paco, la colección infantil, que no es poca cosa. Y entre ellas tenemos a una chica de aquí de Marbella que ha escrito uno de los mejores cuentos que yo he visto en mi vida. Lo ha escrito y lo ha ilustrado ella sola. Y me ha enseñado, se llama Paula, trabaja además en Radio Televisión Marbella, muy jovencita, está allí haciendo como prácticas, a lo mejor la conoces, ¿no? Claro. Paula ha hecho un trabajo tremendo. Es decir, me enseñó los bocetos, cómo ha controlado la paleta de colores, cómo ha controlado las expresiones faciales de los personajes según la psicología que ella quiere mostrar de cada personaje. Es decir, nunca he visto un trabajo como este. Tengo unas expectativas muy altas con esta chica y con este libro y vamos a ir por ahí, vamos a lanzar algo bueno. Y después tenemos otra novelita histórica sobre Orellana, que está ahora mismo terminándose, que prevemos lanzarla en octubre o noviembre, y otra que me ha encantado de un guionista sevillano que se llama El Cazarreliquias, es una especie de Indiana Jones, es un libro para un público juvenil, pero que como adulto lo he leído y he aprendido muchísimo, porque aprendes de historia, de arqueología, y es un libro de 500 páginas que estamos trabajando ahora mismo en él, llevamos unas 100 páginas trabajadas y es impresionante. Creemos que va a ser una novedad, si lo logramos, claro, que va a ser una novedad que va a dar mucho que hablar estas Navidades, porque es un libro que se editará en octubre para que entre en la campaña navideña durante noviembre y diciembre. Pues Andrés, se nos ha agotado el tiempo. Qué rápido se me ha pasado, Paco. Sí, se te ha pasado rápido, ¿no? Vaya. Bueno, pues te vienes por aquí otro día y seguimos. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Andrés Luis García Serrano, editor. Gracias. Gracias a ti, Paco. Muchas gracias. A todos ustedes también gracias por haber estado ahí una vez más. Regresaremos, así queremos, la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa